Nuestro tema que vamos a considerar es el que tenemos ahí en pantalla, el gran misterio de la piedad. Como ustedes pueden ver, el hermano Juan mencionaba el contexto de Primera de Timoteo, capítulo 3. En el versículo 14 dijo el apóstol: esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. En el versículo 16, Pablo menciona: e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Si ustedes se fijan, en el versículo 15, Pablo le escribe a Timoteo acerca de una conducta apropiada en la casa de Dios. Y como dice nuestro texto, la casa de Dios, hermano, es la iglesia del Dios viviente, la cual es columna y baluarte de la verdad. La iglesia en este sentido apoya, sostiene la verdad que ha sido revelada a través de los apóstoles inspirados por el Espíritu Santo. La verdad entonces que la iglesia apoya se describe en el versículo 16 como el misterio de la piedad. Dice el apóstol Pablo: e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Un misterio que se describe, según en nuestro texto, como grande. Un misterio que su grandeza se describe como algo indiscutible, algo que no se puede discutir, que no se puede refutar, aunque los filósofos y los grandes conocedores del tiempo de Pablo no podían entenderla. Grande es el misterio de la piedad. Pablo, amados hermanos, está tratando de inspirar una conducta piadosa, haciendo referencia precisamente a este misterio. Pero la pregunta es: ¿cómo es este misterio de la piedad? ¿O qué es este gran misterio de la piedad? Es tan necesario que nosotros lleguemos a la comprensión de este misterio. Y comprenderlo nos ayudará a nosotros, hermanos, a motivarnos a vivir de una manera apropiada, adecuada en la iglesia del Señor, en la casa de Dios. Y con este fin, entonces, vamos a entrar un poco en materia, considerando, en primer lugar, la grandeza de este misterio y viendo el significado mismo de este misterio. En primer lugar, tenemos definiciones que nosotros podemos encontrar. Por ejemplo, el lexicógrafo Tyre en su diccionario nos define la palabra mysterium como la cosa oculta, lo secreto, un misterio. Por su parte, el lexicógrafo Vines nos define la palabra misterio como que en el Nuevo Testamento denota no lo misterioso, sino aquello que está fuera del alcance de la comprensión natural. Es decir, lo que puede darse a conocer solamente por revelación divina en un tiempo señalado por Dios y solamente a aquellos que son iluminados por el Espíritu Santo. Continúa explicándonos el señor Vines en su diccionario. En un sentido ordinario, un misterio implica un conocimiento retenido y su significado bíblico es la verdad revelada. Entonces, en el Nuevo Testamento se refiere a aquello que había estado oculto en otros tiempos, en otras generaciones, pero que ahora se da a conocer por medio de la revelación divina a los apóstoles que Dios escogió, que Dios eligió.
Entonces, la revelación de este misterio, hermano, era lo que estaba oculto en otros tiempos, pero ahora es dado a conocer a través de los apóstoles y profetas, tal como dijo el apóstol Pablo en Primera de Corintios capítulo 2 en el versículo 7 al versículo 10, cuando dijo el apóstol Pablo escribiendo a los hermanos en Corinto lo siguiente. Note usted conmigo, Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 7 al versículo 10. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojos no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las cosas que Dios ha preparado para los que le aman. Verso 10. Pero Dios nos la reveló a nosotros, es decir, a los apóstoles, por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. No podía ser descubierto por la sabiduría humana. Por eso Pablo le dijo a los hermanos que ellos hablaban la sabiduría de Dios en misterio, una sabiduría oculta, pero que esta sabiduría, el hombre natural, el hombre no podía conocerla. Se requería entonces de hombres llenos del Espíritu Santo. En este caso, los apóstoles. A ellos se les reveló, dice el versículo 11 al versículo 16, de ahí mismo de Primera de Corintios capítulo 2, dice el apóstol Pablo, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros, dice Pablo, no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locuras y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Versículo 16, noten, 15 y 16. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Los apóstoles fueron guiados por el Espíritu Santo para revelar ese misterio oculto, y no con sabiduría humana, no con el conocimiento que el hombre pueda tener en este mundo. Ellos fueron guiados por el Espíritu Santo para revelar la verdad de nuestro Dios. Y ellos escribieron, hermano. Fue escrito para nuestro alcance. Escribieron para nuestro provecho, como dice el apóstol Pablo cuando escribió a los hermanos en Éfeso, en Efesios, en el capítulo 3, en el versículo 1 al versículo 5, cuando dice el apóstol Pablo, note usted conmigo, Efesios capítulo 3, versículos 1 al 5. Por esta causa, yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a tus santos apóstoles y profetas
por el Espíritu. Ellos fueron guiados por el Espíritu Santo. Fueron guiados para revelar una sabiduría que había estado oculta. Y no solamente la revelaron de una manera verbal, no solamente revelaron ese misterio oculto a través de su predicación pública, sino que Pablo nos está diciendo que también la dejaron impresa, escrita para nuestro provecho. Se dio a conocer para el beneficio de todas las naciones. Hoy en día, cada uno de nosotros tiene un ejemplar de la inspiración divina, de la revelación que Dios dio a través de los apóstoles. Pablo dice en Romanos, en el capítulo 16, en el versículo 25 y versículo 26. Note usted conmigo, Romanos capítulo 16, versículos 25 y 26. Dice él, y al que puede confirmaros según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos, pero que ha sido manifestado ahora y por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a quién, dice Pablo, a todos los gentiles, a toda la gente, para que obedezcan a la fe. Entonces, amados hermanos, ese misterio fue revelado a través de los apóstoles, quienes fueron guiados por el Espíritu Santo, quienes escribieron para dar a conocer ese misterio oculto en otros tiempos y en otras generaciones. Y lo que ha sido revelado aún desafía nuestra comprensión. Y en los tiempos en los cuales los apóstoles verbalmente iban transmitiendo este conocimiento, dando a conocer este gran misterio oculto, el mundo de aquel entonces le era difícil la comprensión de tal misterio, al punto que los griegos, los filósofos y todos los conocedores de este tiempo la consideraban como una locura. La predicación del evangelio, la predicación de este misterio, cuanto más en nuestro tiempo. Aún ahora desafía nuestra comprensión, porque está más allá de la capacidad del hombre para preverlo. Pablo dice en Romanos, en el capítulo 11, note usted conmigo en los versículos 33 al versículo 36, dice el apóstol Pablo de la siguiente manera. Romanos capítulo 11, versículo 33 al 36. Tiene razón el apóstol cuando expresa, oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son tus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuera recompensado? Dice el apóstol, porque de él y por él y para él son todas las cosas. A él sea gloria por los siglos. Amén. Unos elementos, hermanos, pueden estar aún más allá de nuestra comprensión total. Por eso Pablo se admiraba. Pablo hablaba la verdad, la realidad de este misterio. Él decía, oh, profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Este conocimiento que Dios trajo a ellos a través del Espíritu Santo, hermanos, era tan profundo, era un misterio tan grande, un misterio, hermano, tan exquisito, que la mente humana a veces le es imposible comprenderlo en totalidad. Así que hay verdades espirituales que Dios ha revelado, hermano, que para nosotros conocerlas a veces desafía nuestra comprensión. A veces tenemos que nosotros
rogar a Dios, suplicarle a nuestro Dios que nos ayude a comprenderlo, a llegar a esa comprensión de este misterio que ha sido revelado para nuestro provecho, para nuestra bendición, para nuestra vida con Él. El misterio que ahora se ha revelado se refiere a la piedad, como dice Pablo en primera de Timoteo capítulo 3, el verso 16 que estamos considerando. Un misterio llamado piedad, como dice el señor Barney en su comentario del Nuevo Testamento, dice la palabra piedad se usa aquí para referirse al plan del evangelio, lo que el apóstol pasa a enunciar, lo que el apóstol estaba revelando en ese momento. Y notemos algo, hermano, que este misterio de la piedad se centra precisamente en la venida de Jesucristo y las implicaciones que esto requiere. La grandeza de la piedad, entonces, Pablo menciona que en primera de Timoteo, capítulo 3, en el versículo 16, dice, el grande es el misterio de la piedad, que Jesucristo fue manifestado primero en carne. No era como los filósofos del tiempo de Pablo decían, y en este caso los gnósticos afirmaban que la materia es mala, que la carne es pecaminosa y por eso era imposible creer en un Dios encarnado, creer en un Dios que tomara una materia pecaminosa, una materia mala. Pablo menciona esta grandeza de la piedad presentándonos a Jesucristo encarnado. Él vino en carne. Él es la deidad en la carne misma. Y esta verdad, hermano, fue proclamada por el apóstol Juan en sus prólogos, es decir, en la introducción de sus escritos. Por ejemplo, tenemos nosotros en el Evangelio de Juan, en el capítulo 1, cuando dice el apóstol Juan de la siguiente manera. Juan en el capítulo 1, en el versículo 1 al versículo 5, dice el apóstol de la siguiente manera. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. En su texto original, en el griego, este versículo dice, en el principio era el verbo y el verbo estaba con Dios y el verbo es Dios. Enfáticamente, es Dios. Versículo 2, este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. El verso 14 dice el apóstol, noten ustedes, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Es importante que nosotros entendamos, hermanos, la humanidad de Cristo, esa deidad encarnada. En el versículo 14, en el texto original, trae la idea de alguien que levantó campamento de un lugar para establecerlo en otra parte. Y eso fue lo que nuestro Dios hizo en realidad. Él dejó su morada eterna, dejó su naturaleza espiritual para humanizarse, para tomar carne en este mundo. Por eso tenía razón el apóstol Juan cuando escribiendo a los hermanos en Asia en primera de Juan, en el capítulo 1, en el versículo 1 al versículo 4, él les dice a ellos lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna,
la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión es verdaderamente con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Versículo 4. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tiniebla en él. Juan tenía razón cuando escribe a los hermanos en Asia y les habla de la encarnación de Cristo. Afirmativamente, él es proclamado entonces en la introducción o en los prólogos del apóstol Juan en sus escritos. También es afirmado en los prólogos, en los escritos de las epístolas del apóstol Pablo, como por ejemplo cuando escribió a los hermanos en Filipo, en Filipenses, en el capítulo 2, noten ustedes conmigo en los versículos 5 y versículo 6, cuando dice el apóstol: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, es decir, en el texto original, existiendo en la forma de Dios, no existió, no estimó el ser igual a Dios como a cosa que aferrarse. Noten, interesante. El versículo 6 y versículo 7 dice: sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Pablo afirmó la encarnación de Cristo. Y cuando escribe a los hermanos en Colosenses, en el capítulo 2, noten ustedes conmigo en el versículo 9. Dice el apóstol, Colosenses capítulo 2, versículo 9. Dice él: porque en él habita corporalmente, en este cuerpo humano, en este hombre llamado Jesucristo, en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, toda la pleroma. La palabra pleroma significa la suma total de todo. En ese cuerpo humano, en ese hombre humano, habitó todos los atributos de la deidad. Es Dios en la carne. Hermanos, por eso las escrituras nos presentan a Cristo como el Emmanuel, el Dios con nosotros, profetizado por Isaías. En Isaías, en el capítulo 7, noten ustedes conmigo, por favor, allí, Isaías, en el capítulo 7, en el versículo 14, dice el escritor, el profeta Isaías, de la siguiente manera: por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concederá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Emmanuel. En el capítulo 9, en el versículo 6, dice el profeta de la siguiente manera. Isaías capítulo 9, en el versículo 6: porque un niño nos es dado, hijo nos es dado, el principado sobre su hombro, y llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Jesucristo entonces fue profetizado como el Emmanuel, como el Dios con nosotros, como el admirable, el consejero, el Dios fuerte, el Padre eterno, el príncipe de paz. Y él es explicado en los evangelios. Él es presentado precisamente como el Emmanuel, como dice los evangelios, como Mateo capítulo 1. Noten ustedes conmigo, por favor, en Mateo capítulo 1, en los versículos 22 y versículos 23, dice el evangelio de la siguiente manera:
Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor, por medio del profeta. ¿Cuál profeta? El profeta Isaías. En Isaías capítulo 7, versículo 14, ya estaba profetizado. Y cuando el Señor hace su introducción a este mundo, cuando Él nace en este mundo, el Evangelio de Mateo nos habla ese momento y nos dice: el Señor mismo habló por medio del profeta cuando dijo: he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emanuel, que traducido es Dios con nosotros. ¿Se da cuenta? Cristo, hermanos, el misterio de la piedad es tan grande porque nos revela la humanidad de nuestro Dios, de nuestro Señor Jesucristo. Él es manifestado en carne, profetizado, presentado como tal en los evangelios. Así que la venida de Jesús en la carne, hermano, era parte de la obra de Dios para reconciliar consigo al hombre. ¿No es grandioso esto? ¿No es como Pablo realmente presenta el gran misterio de la piedad? ¿Acaso no es lo suficientemente impresivo para nosotros como lo fue para el apóstol mismo en la presentación de este misterio? Como dice el apóstol Pablo ahí mismo en Primera de Corintios, en el capítulo 5, no usted conmigo cómo el apóstol habla de este plan de Dios en los versículos, capítulo 5, en los versículos 18 y versículo 19, dice el apóstol de la siguiente manera: primera a los Corintios, perdón, segunda a los Corintios, en el capítulo 5, discúlpenme, segunda a los Corintios, en el capítulo 5, en el versículo 18 y versículo 19, dice el apóstol: y todo esto proviene de Dios, que nos reconcilió consigo mismo por Jesucristo y nos dio el misterio de la reconciliación. ¿Cuál misterio? Este gran misterio de la piedad. Ese gran misterio de la piedad es el que Pablo está mencionando como el misterio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo, en este hombre, en este humano llamado Cristo. En él Dios estaba reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Amados hermanos, no solamente fue presentado en carne, sino que el gran misterio de la piedad nos presenta a Cristo como justificado en el Espíritu. Justificado aquí en este texto de primera de Timoteo capítulo 3 verso 16 significa que Cristo fue reivindicado. La palabra reivindicar. Jesús fue en el Espíritu, como traduce la versión, la King James, y la Nueva Versión Internacional, como también la Nashville, traducen que Cristo fue reivindicado por el Espíritu. O es decir, que fue reivindicado en su propio espíritu, como traduce la versión estándar americana. Pero en el espíritu, nos explica el señor Barney, demostrando ser el Hijo de Dios por la acción del Espíritu Santo. El Espíritu Santo, en otras palabras, dio testimonio de Jesucristo. Y lo vemos nosotros aún en el momento de su bautismo, cuando el Señor iba a empezar su ministerio glorioso, cuando él iba a empezar el ministerio de la predicación del reino de los cielos. Dicen los evangelios como Mateo capítulo 3, en el versículo 16, note conmigo Mateo capítulo 3, en el versículo 16, de la siguiente manera. Dice: y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua. Y he aquí los cielos le fueron abiertos y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. El Espíritu Santo está dando testimonio de Jesucristo en este momento. En Juan, el Evangelio de Juan,
En el capítulo 1, Juan, en el capítulo 1, note usted conmigo en el versículo 32, dice el apóstol Juan de la siguiente manera: también dio testimonio diciendo, vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Esto lo está diciendo Juan el Bautista. Cuando bautizando a nuestro Señor Jesucristo, él vio que el Espíritu Santo descendía sobre él como en forma de paloma. Y en el versículo 33 dice la escritura, y yo no le conocía, dice Juan el Bautista, pero y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. ¿Se da cuenta? El Espíritu Santo entonces da testimonio de Jesucristo. El Espíritu Santo entonces vino a reivindicar la persona de nuestro Dios, de nuestro Señor Jesucristo. Y Jesús, hermanos, cuando expulsó demonios por el Espíritu mismo estaba dando testimonio de él. Dice Mateo en el capítulo 12, noten, Mateo en el capítulo 12, en el versículo 28, lo siguiente. Mateo capítulo 12, verso 28. Noten. Pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. ¿Qué dice el Señor? Si por el Espíritu de Dios echo fuera demonios, el Espíritu Santo, cuando trabajó juntamente con nuestro Señor Jesucristo, él estaba dando testimonio, reivindicando la persona de nuestro Señor Jesucristo. El Espíritu Santo también siguió dando testimonio de Jesús por medio de las señales y prodigios que realizaron los apóstoles. Como dijo el Señor Jesucristo en Juan, el Evangelio de Juan, en el capítulo 15, note usted conmigo, hermano, versículo 26, dice de la siguiente manera, Juan capítulo 15, versículo 26, dice así: pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, él dará testimonio acerca de mí. ¿Cómo lo haría? En primer lugar, guiando a los apóstoles en la verdad. Capítulo 16 del Evangelio de Juan, en el versículo 13, dijo el Señor, pero cuando venga el Espíritu de verdad, él os guiará toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. El Espíritu Santo iba a dar testimonio de nuestro Señor Jesucristo, aun cuando el Señor ascendiera a los cielos por medio de la revelación a los apóstoles. En Hebreos, en el capítulo 2, note usted conmigo en los versículos 4, dice el escritor de los Hebreos de la siguiente manera, hablando de la revelación que el Espíritu Santo iba a traer y que nuestro Señor Jesucristo también iba a testificar, como dice el contexto en el versículo 2 y versículo 3. En el versículo 4 dice, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. El Espíritu Santo entonces, hermano, dio testimonio de nuestro Señor Jesucristo, reivindicó la persona de Jesucristo. En primera de Juan, en el capítulo 5, en el versículo 6, dice el apóstol Juan, primera de Juan, capítulo 5, en el versículo 6, dice, este es Jesucristo que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu
Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Juan vuelve a afirmar lo que el Espíritu Santo hizo para hablar de la justificación, de la reivindicación de nuestro Señor Jesucristo. Y dice que él fue reivindicado en el Espíritu. En su comentario nos dice, el comentario de Jason Fausten Brown nos dice, vindicado como divino en su espíritu, es decir, en su naturaleza superior en contraste con la carne. Hablamos de su naturaleza humana visible. Se trata de esto. Hermanos, aún los comentaristas nos enseñan que Cristo fue vindicado como divino en su espíritu. Sus palabras manifestaron ser superiores, manifestaron su divinidad. Tanto así que los evangelios nos narran y nos dicen, como Mateo capítulo 7, note conmigo por favor rapidito, Mateo capítulo 7 en el versículo 29 de la siguiente manera, hablando cuando el Señor predicaba el evangelio del reino a las multitudes y les hablaba por medio de parábolas y de enseñanzas firmes. La gente llegó al punto de decir, noten, Mateo capítulo 7, verso 29, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. La gente reconocía la autoridad de Cristo en su predicación, en sus palabras. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 7, note conmigo rapidito, por favor, en el Evangelio de Juan, en el capítulo 7, en el versículo 46, de la siguiente manera. Los alguaciles respondieron, jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Se admiraban. La gente que escuchaba al Señor, la gente que oía sus predicaciones, sus sermones, sus enseñanzas, la gente misma podía ver la superioridad, la vindicación del Espíritu de Cristo en el momento de su ministerio. Sus palabras, hermanos, eran firmes, eran divinas, pero también sus propias obras demostraron ser lo que dijo ser. Como dice el Evangelio de Juan en el capítulo 2, el Evangelio de Juan en el capítulo 2, en el versículo 11, noten ustedes por favor conmigo lo que dice, este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en él. ¿Qué pasaba cuando el Señor empezó no tan solamente a predicar con su autoridad, con su superioridad, con su divinidad, sino que también por medio de sus obras la gente creía en él? Dice el capítulo 3 en el versículo 2 del Evangelio de Juan. Este vino a Jesús, hablando de Nicodemo, cuando vino a Jesús de noche, usando la oscuridad de la noche, escondiéndose de los superiores a él, del Sanedrín, vino a Jesús de noche y le dice en el versículo 2, este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. ¿Qué reconoció Nicodemo? Reconoció que las mismas obras que Jesucristo hacía testificaba su naturaleza, lo que él decía ser, lo que era en realidad, el Dios encarnado, el Dios reivindicado en su espíritu. Sus obras lo revelaron. Y no solamente, hermanos, su predicación, no solamente sus obras, sino que más de esto también tenemos el testimonio de su Padre. ¿Se acuerdan ustedes?
cuando el Señor Jesucristo fue bautizado. Eso lo vemos nosotros allí en Mateo, en el capítulo 3. Cuando el Señor fue bautizado, hubo un evento, algo sorprendente que se dio en ese preciso momento. Como dice Mateo capítulo 3 en el versículo 17, dice, y hubo una voz desde el cielo que decía, este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. ¿Quién da testimonio de él? ¿Quién afirma que este hombre humanizado, ese hombre en la tierra, ese hombre que está siendo bautizado, ese hombre, quién da testimonio de él? El Padre. Dijo él, este es mi hijo amado. Y cuando el Señor Jesucristo, hermano, manifiesta su gloria delante de sus discípulos allá en el monte de la transfiguración, en Mateo, en el capítulo 17, note conmigo, por favor, Mateo, en el capítulo 17, en el versículo 5, hablando de la transfiguración, dijo de la siguiente manera, el escritor Mateo, entonces Jesús, Mateo capítulo 17, en el versículo 5, dice, mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió y he aquí una voz desde la nube que decía, este es mi hijo amado en quien tengo complacencia, a él oí. Padre dio testimonio entonces de Jesucristo. Tenemos entonces su palabra que demostró ser superior, autoritativa. Tenemos sus obras que demostraron ser lo que él dijo ser. Y tenemos también el testimonio del Padre. Pero además de esto, finalmente, hermano, él fue declarado como hijo de Dios por su propia resurrección. Dijo el apóstol Pablo en Romanos, en el capítulo 1, Romanos en el capítulo 1, en el versículo 3 y versículo 4, de la siguiente manera, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos. ¿Qué dijo el apóstol Pablo? Que aún la resurrección misma de él dio testimonio, declaró ser lo que él es en realidad, el Hijo de Dios. Ciertamente entonces Jesús fue reivindicado como el Hijo de Dios. Entonces Jesús, el gran misterio de la piedad, nos revela a Jesucristo encarnado, humanizado, justificado en el Espíritu, pero también nos presenta a Cristo como visto de los ángeles. Amados hermanos, podemos ver nosotros que los ángeles se maravillaron de lo que estaba por venir, de aquello que Dios iba a revelar para nosotros ahora. El sufrimiento y la gloria de Cristo fue profetizada desde el Antiguo Testamento. Tal como dijo el apóstol Pedro en Primera de Pedro, noten ustedes en el capítulo 1, Primera de Pedro, capítulo 1, en el versículo 10, note usted conmigo, por favor, amado hermano, en los versículos 10 al versículo 12, dice el apóstol, los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A esto se les reveló que no para sí mismo, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que han predicado el evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo. Ojo aquí, noten,
cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Los ángeles estaban a la expectativa del desarrollo del plan de Dios y estaban ansiosamente esperando la humanidad, la encarnación, la intronización de Jesucristo en la tierra y ver su ministerio poderoso en este mundo, su predicación, sus obras, su testimonio, todo lo que estaba escrito que él tenía que venir a ser. Los ángeles, amados hermanos, estaban a la expectativa de ello. Pedro nos está diciendo esta realidad. Era algo que los ángeles anhelaban mirar, dice el versículo 12, cosas en las cuales los ángeles anhelan mirar. Y cuando Jesús vino, hermano, los ángeles lo vieron. Vieron el desarrollo ya culminando del plan de redención de Dios para los hombres. Ellos lo vieron. Vieron a Cristo encarnado, pero también le sirvieron. Después de ser tentado, ¿se acuerdan ustedes allá en Mateo, en el capítulo 4, después que nuestro Señor Jesucristo fue bautizado y iba a empezar el desarrollo ministerial? El Evangelio de Mateo en el capítulo 4, en el versículo 11, perdón, nos da un detalle. Dice el versículo, y el diablo entonces le dejó. Cuando Cristo lo derrota usando las escrituras, cuando el Señor lo aleja de él, dice el versículo, y he aquí, vinieron ángeles y le servían. Los ángeles, hermanos, sirvieron. Aún en el momento más crítico de su ministerio, en la agonía en el huerto del Getsemaní, cuando el Señor estaba sufriendo el estado de postración, es decir, agonizando en su espíritu, como nos lo dice el escritor Lucas en el capítulo 22, Lucas en el capítulo 22, en el versículo 43, al escribirnos en detalle, Lucas nos dice, y se le apareció un ángel del cielo. ¿Para qué? Para fortalecer. Los ángeles entonces, tiene razón el apóstol Pablo cuando dice que este misterio es tan grande que él es visto de los ángeles. Ellos lo vieron, le sirvieron, le fortalecieron. Los ángeles también asistieron cuando el Señor iba a ascender a los cielos. Lo acompañaron en su regreso al Padre. Eso nos lo dice Lucas también en su escrito, en su segundo escrito, en el libro de Hechos, en el capítulo 1, en el versículo 9 y al versículo 11. Noten, dice de la siguiente manera, Hechos capítulo 1, versículos 9 al versículo 11. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron, varones Galileo, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá, así como le habéis visto ir al cielo, así vendrá. ¿Se da cuenta? Ellos presenciaron no solamente su introducción a esta tierra, no solamente lo vieron en su ministerio, no solamente, perdón, le sirvieron, sino que además estuvieron presentes en su regreso al Padre, en su retorno a la gloria. Así que, como dice el apóstol Pablo en segunda de Tesalonicenses, en el capítulo 2, noten, segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, el verso 7, dice el apóstol de la siguiente manera, porque ya está en acción, perdón, estoy en el capítulo 2, capítulo 1, versículo 7, dice así,
Y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo. ¿Con quiénes? Dice el texto, con los ángeles de su poder. Los ángeles vendrán con él. Los ángeles estarán presentes aún en su regreso. Grande es el misterio de la piedad, que Cristo fue manifestado en carne, fue vindicado en el Espíritu, visto de los ángeles, pero también predicado a los gentiles. Y este fue el propósito de la gran comisión. Cuando el Señor le encargó a los apóstoles la comisión de ir por todo el mundo y predicar el evangelio, precisamente este era el plan de Dios. Dice Mateo capítulo 10, capítulo 28, versículo 19. Por tanto, ir y hacer discípulos a quienes dice a todas las naciones. Esas todas las naciones incluía a los gentiles. En Marcos capítulo 16, versículo 15, digo, toda autoridad me es dada en los cielos y en la tierra, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, incluyéndonos a nosotros los gentiles. Estábamos en el plan de Dios, en el plan eterno de Dios. El cumplimiento de este plan empezó con la conversión de Cornelio. ¿Se acuerdan ustedes en el libro de Hechos? Hechos nos narra, hermano, es esta primera conversión de los gentiles. En Hechos, en el capítulo 11, en el versículo 15, dice la escritura de la siguiente manera. Hechos capítulo 11, versículo 15 al versículo 18, dice, y cuando comencé a hablar, cayó el Espíritu Santo sobre ellos también, como sobre nosotros al principio. Entonces me acordé, dice el apóstol Pedro, me acordé de lo dicho por el Señor cuando dijo, Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Si Dios pues les concedió también el mismo don que a nosotros que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo para que pudiese estorbar a Dios? Entonces oíd estas cosas, callaron y glorificaron a Dios diciendo, de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Ahí estamos, incluidos nosotros los gentiles, en el plan eterno de Dios, en la predicación de los gentiles. Este fue el misterio que Jesús le dio al apóstol Pablo. Misterio que Pablo menciona en segunda de Timoteo, en el capítulo 1, en el versículo 11, cuando escribiendo al evangelista Timoteo, le dijo a él, segunda de Timoteo, capítulo 1, en el versículo 11, del cual yo fui constituido predicador, apóstol y maestro, ¿de quiénes? De los gentiles, de nosotros los gentiles. Pablo, hermanos, es nuestro apóstol. Él fue dado a nosotros los gentiles. Este es un elemento importante entonces en este misterio revelado, en este gran misterio de la piedad, que los gentiles sean coherederos y partícipes de la promesa de la vida eterna, como dijo Pablo en Efesios capítulo 3, versículo 3. Al escribir a los hermanos en Éfeso, él les dice en Efesios capítulo 3, versículo 3, dice que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Ese misterio, hasta el versículo 6 dice Pablo, noten, ese misterio. ¿Cuál misterio? Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Los gentiles, entonces, nosotros, amados hermanos, somos coherederos y partícipes de las promesas
de nuestro Dios. Pablo se sintió tan bendecido al predicar a los gentiles, tanto así que él lo dijo en Efesios, aquí mismo en el capítulo 3, en el versículo 7 al 9, al decirlo él, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dada según la operación de su poder, a mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo y declarar a todos cual sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios que creó todas las cosas. Fue predicado a los gentiles. La gracia de predicar las riquezas de Cristo, hermanos, a los gentiles aún continúa. Aún seguimos nosotros predicando el gran misterio de la piedad a los gentiles, al mundo. Pero también este gran misterio de la piedad es creído en el mundo entero. Todos creen, todos. Pero muchos hermanos, aún su propio pueblo, aunque es un mensaje creído, muchos aún no lo creen. ¿Se acuerdan que dijo el apóstol Juan en su evangelio, el evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 11? A los suyos vino y los suyos, ¿qué? Los suyos no le recibieron. Los judíos, aquel pueblo al cual él venía, no le recibió. Pero, hermano, muchos de su propio pueblo, los judíos, no le recibieron. Por eso es que cuando el apóstol Pedro predica su primer sermón en Hechos, en el capítulo 2, en el versículo 41, él afirma, él le dice a los presentes, a los judíos allí, les dice, así que los que recibieron su palabra, dice el texto, fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. No todos los judíos obedecieron a la verdad, pero aquellos que creyeron, aquellos que reconocieron la deidad de Cristo, la persona de Cristo, la redención que hay en él, ellos recibieron el perdón de sus pecados, como dice Hechos capítulo 2, versículo 41, 42. En Hechos capítulo 4, en el versículo 4, dijo el apóstol Pedro, pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como 5,000. Aquellos que creyeron recibieron la bendición de Dios, la maravillosa gracia de Dios, y se multiplicaban. En el capítulo 14, versículos 6 y 7, vemos nosotros que el número siguió creciendo. Más receptividad de personas siguieron obedeciendo a la verdad de Dios. Hermanos, esto fue creído por el mundo, empezando por los gentiles, por los judíos, que al principio muchos no creyeron, pero aquellos que entre los judíos creyeron en el Señor, hermanos, lo recibieron. Y los otros más, muchos otros judíos, no lo hicieron. Y por eso los gentiles, como en el capítulo 13 de Hechos en el capítulo 13, noten usted conmigo, por favor, allí, en el capítulo 13, en el versículo 43 al 49, hablando de los hermanos que estaban acá en Antioquía, dice el versículo, Hechos capítulo 13, en el versículo 43 al 49, de la siguiente manera: y despedida la congregación, muchos de los judíos y de los prosélitos piadosos siguieron a Pablo y a Bernabé, quienes hablándoles les persuadían a que perseverasen en la gracia de Dios. El siguiente día de reposo se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios, pero viendo los judíos la muchedumbre, se llenaron de celos y rebatían lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. Entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, es decir, con valor, dijeron: a vosotros a la verdad era necesario que os hablase primero la palabra de Dios, mas puesto que la desecháis y
no buscáis dignos de la vida eterna, he aquí nos volvemos a los gentiles. ¿Da cuenta? Y sigue diciendo la escritura, porque así nos ha mandado el Señor diciendo, te he puesto para luz a los gentiles, a fin de que sean para salvación hasta lo último de la tierra. Así que nosotros, hermanos, el evangelio contamos con un mensaje creído en todo el mundo, porque es tan glorioso, es tan maravilloso, es tan grandioso que Jesús haya sido creído en el mundo. Porque el evangelio, hermano, para muchos filósofos del tiempo de Pablo era locura. Tanto así que Pablo lo menciona. Él dice en Primera de Corintios capítulo 1, versículo 18, hablando precisamente de esto, él le dice a los hermanos en Corinto de este detalle, este problema. Primera de Corintios capítulo 1, versículo 23, dice Pablo, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero, para aquellos judíos que rehusaron creer en Cristo, para aquellos judíos que rechazaron la verdad del evangelio predicada por medio de los apóstoles, para ellos era un tropezadero. Y para los gentiles, ¿qué? Locura. Era locura para los gentiles. Hoy en día, innumerables multitudes, hermanos, creen en Jesús por todo el mundo. Y es una cosa increíble que nosotros vemos. Pero no solamente este gran misterio de la piedad es creído en el mundo, sino que también este gran misterio de la piedad nos habla de que Cristo fue recibido arriba en gloria. Su ascensión fue predicha en profecía. Tanto así que el apóstol Pedro, en Primera de Pedro, capítulo 1, en el versículo 10, él lo menciona. Los profetas hablaron de la gloria que seguirían tras el sufrimiento de nuestro Señor Jesucristo. Digo el apóstol Pedro, Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 10 y 11. Dice él, los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano, oiga bien, los sufrimientos de Cristo y la gloria que vendrían tras ellos. Lucas nos menciona en su evangelio, en Lucas capítulo 24, en el versículo 25 y 26, no mencionan de ese momento de sufrimiento del Señor. Pero hermanos, también una de estas profecías fue la que Daniel hizo en el capítulo 7 de el libro de Daniel. Daniel, no desde cuándo fue profetizada la agonía del Señor, la muerte de Cristo, el sufrimiento de Cristo. Tanto así, dice Daniel en el capítulo 13, capítulo 7, perdón, versículos 13 y versículo 14, de la siguiente manera. Miraba yo en la visión de la noche, y aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre que vino hasta el anciano de día y le hicieron acercarse delante de él. Versículo 14. Y le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará y su reino uno que no será destruido. Daniel profetizó acerca de esta gloria de Cristo, acerca de la venida del Señor y su ascensión y gloria, hermano, le siguió, como se describe en el Nuevo Testamento. Jesús ascendió y fue recibido en el cielo. Hechos en el capítulo 9, versículos 9 al 11. ¿Se acuerdan ustedes que acabamos de leer que cuando él, mientras él aún ascendía a los cielos, un par de varones con vestiduras blancas se juntaron a los apóstoles y le dijeron, varones Galileo, ¿qué estáis haciendo mirando arriba? Este mismo Jesús que vosotros habéis visto ir al cielo, así como ha ido al cielo, así también le veréis venir. Entonces, él ascendió a los cielos, fue recibido arriba, se sentó a la diestra de Dios Padre
con toda autoridad, tal como él lo dijo en Marcos capítulo 16, en el versículo 16, versículo 19. Dijo, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. En Efesios capítulo 1, versículo 20 al versículo 23, Pablo habla de que nuestro Señor Jesucristo le fue dado poder, dominio y un nombre que es sobre todo nombre, para que el nombre de Jesucristo te doble toda rodilla. Hermanos, Jesús recibió entonces la respuesta a su oración. ¿Se acuerdan ustedes en Juan, el Evangelio de Juan? Vayan conmigo al Evangelio de Juan en el capítulo 17, en el versículo 1 y el versículo 4 y versículo 5 dice, estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo, Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. En el versículo 4 y versículo 5 dice Juan, yo te he glorificado en la tierra, dice el Señor. Estas son las palabras de Cristo mismo. Yo te he glorificado en la tierra. He acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Jesús fue recibido arriba en gloria. Así que, amado hermano, este misterio de la piedad no termina con la recepción de Jesús en la gloria. No, nomás el Señor volvió a su gloria. No termina con ello, porque un día el Señor volverá con gloria. Como dice Mateo en el capítulo 16, note usted conmigo, Mateo capítulo 16, en el versículo 27. Dice así, Mateo capítulo 16, versículo 27. Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Él vendrá, él volverá con toda su gloria y vendrá para darnos el juicio que todos nosotros merecemos. Los que resucitaron con Cristo aparecerán con él en la gloria. Como dijo el apóstol Pablo, hablando a los hermanos en Colosa, en el capítulo 3, en el versículo 1, él les dice, si pues habéis resucitado con Cristo, buscáis las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Al versículo 4, él dice, noten, poned la mira, poned la mente, poned el pensamiento en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, oigan bien, hermanos, entonces vosotros también seréis manifestados con él en gloria. Pablo le escribe a los hermanos en Tesalónica y les habla precisamente este mismo tema, esta misma presentación de que nosotros seremos glorificados en el día que el Señor regrese. Y hermanos, de principio a fin, indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Es grande ese misterio. Es indiscutible. La intervención divina en el mundo de los hombres pecadores, hermanos, es algo increíble, algo que Dios nos lo ha revelado ahora, algo que había sido oculto en otros tiempos, en otras generaciones, pero que ahora nosotros tenemos acceso a este conocimiento, a la gracia divina ofrecida a través de su intervención. Pregunta, hermano, que debemos de hacernos ahora nosotros es, estamos permitiendo nosotros que este gran misterio de la piedad que ya fue revelado nos motive
a una conducta apropiada, como lo dijo el apóstol Pablo a Timoteo en 1 Timoteo capítulo 3 en el versículo 1, versículo 15, para que si tardo sepa cómo debe uno conducirse en la casa de Dios, que es la iglesia, columna y baluarte de la verdad. Estamos permitiendo que este gran misterio de la piedad nos motive, hermano, a vivir así, de este modo. Amigos que quizás nos escuchen en este medio, o ya sea por Facebook, recibiendo también este mensaje, recibe la gracia de Dios para que puedas conducirte correctamente en la casa de Dios. Y nosotros también, amados hermanos, aprendamos que la gracia de Dios nos enseña precisamente esto necesario: aprender a conducirnos en la casa de Dios, en la iglesia, mientras esperamos la venida gloriosa de nuestro Señor Jesucristo. Como dijo Pablo en Tito, en el capítulo 2, Tito, capítulo 2, versículos 11 al versículo 14, de la siguiente manera: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñando que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo, es decir, en este mundo, sobria, justa y piadosamente. ¿Para qué? Dice el verso siguiente: aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, aquí quien se dio a sí mismo por nosotros. Amado amigo y amado hermano, esto nos enseña el gran misterio de la piedad, que Cristo se entregó a sí mismo por nosotros. ¿Para qué? Para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo celoso de buenas obras. Entonces, amados hermanos, en esta oportunidad, el llamado es: aprendamos a vivir de acuerdo a este misterio de la piedad. Un misterio que hoy podemos descubrirlo. Una revelación que está a nuestro alcance, a nuestro acceso. Podemos conocerlo. Pablo dijo en Efesios capítulo 3, versículo 3 en adelante, él dijo un conocimiento que nosotros podemos leerlo y podemos entenderlo. Ese misterio oculto. Vivamos entonces en este mundo, como dijo Pablo, sobria, justa y piadosamente, aguardando la gloriosa venida de nuestro Señor Jesucristo. Muchas gracias por su atención. Gracias a ustedes, amados hermanos y amigos que nos escuchan. Siempre hacemos una cordial invitación para venir a Cristo, para venir a los brazos de ese Dios que vino a este mundo para ofrecerse en sacrificio perfecto por nuestros pecados, para limpiarnos de toda maldad, para hacernos dignos de su amor, de su misericordia y también de la vida eterna. Venga Cristo mientras hay oportunidad. Gracias por su tiempo, gracias por su atención. Dios nos bendiga a todos en su palabra.